nos bendiga grandemente en esta tarde. Hechos capítulo 12, versos 11 al 17, vamos a leer en el día de hoy en el nombre del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del versículo 11 al 17, y dice así la palabra bendita de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le damos lectura a su palabra en ese nombre que es maravilloso, el nombre de Jesús. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bendito sea Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén y amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra que usted nos concede en el día de hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que la gracia que solo emana de tu presencia, que esa gracia, Señor amado, que solo usted puede dar a través de tu Espíritu, repose sobre mi vida para poder, Dios mío, exponer estos versículos de tu palabra y sea de bendición a muchas vidas, y que ella corra como ríos de agua viva, alcanzando un alma para usted. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Héroes Anónimo, quinta parte. Héroes Anónimo, quinta parte. Amén. Tal vez hoy Dios pueda alcanzar tu vida a través de esta palabra. Pero para ir entendiendo un poco, hermano, qué es lo que allí estaba ocurriendo, vamos a trasladarnos al contexto histórico de lo que allí estaba pasando. En el verso 1 dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Esto era lo que estaba ocurriendo en la primera iglesia. Herodes se había levantado con gran ira, con gran poder humano, para perseguir a la iglesia, atormentándola, agobiándola. Por eso, amado hermano, la iglesia primera fue perseguida por este rey Herodes. Cuando la iglesia, amados hermanos, es perseguida y herida, el enemigo se goza. ¿Qué es lo que ocurrió allí? La Biblia dice que Herodes, ¿cierto?, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero no echó mano, ¿cierto?, contra cualquier hermano, sino contra los líderes, contra aquellos que llevaban la palabra, contra aquellos que llevaban el mensaje. Bendito sea nuestro Dios. Y dice la Escritura que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, para causar temor, para causar dolor,
para causar una herida en la iglesia y que la iglesia a través de la muerte de este hombre llamado Jacobo pudiera temer y pudiera callar. Ese era el propósito de Satanás. Cuando la iglesia de Cristo es perseguida, cuando la iglesia del poderoso de Israel es atormentada, el enemigo se alegra. Que lo que sucedió cuando este rey mandó a matar a Jacobo a espada, dice la Biblia que viendo que esto había agradado a los judíos, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, el hombre que no tiene a Cristo, le da lo mismo que la iglesia sea perseguida, que la iglesia sea maltratada, que la iglesia sea herida. Todo lo contrario, el mundo se ríe, el diablo mismo se ríe cuando la iglesia sufre. Herodes quería acallarla. Herodes quería que la iglesia dejara de predicar a Cristo. Herodes quería que la iglesia dejara de anunciar este evangelio de salvación. Él quería ser más famoso. Él quería agradar a los judíos y de esa manera estar bien con ellos. Amados hermanos en el Señor, pero algo más ocurrió. Cuando hay angustia, cuando hay persecución, cuando hay muchas veces tormento en el pueblo de Dios, Dios demanda más de cada uno de nosotros, porque el enemigo siempre va a atacar a quienes lideran, a quienes llevan la palabra, a quienes ministran, a quienes dirigen al pueblo, a quienes encaminan al hombre, a la mujer que está perdido en el mundo, lo encaminan a la vida eterna a través de la palabra, a través del evangelio. Cuando mató a Jacob y vio que los judíos, algunos de ellos, se gozaron y se deleitaron, echó mano sobre Pedro, la persona más importante de ese momento en la iglesia, el líder de la iglesia en esos instantes, se levantó contra Pedro. Bendito sea Dios, lo encarceló. Y esa misma noche dice la Biblia que quería darle muerte para agradar de mayor manera, ¿cierto?, a ese pueblo que solo quería ver sangre, que solo quería ver a aquellos que predicaban de Cristo destruido. ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿Cuál es el deber de la iglesia en las tribulaciones? ¿Cuál es el deber de la iglesia cuando se siente oprimida, cuando se siente perseguida, cuando se siente atacada? ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe orar. ¿Qué hizo la iglesia cuando tomaron preso amados hermanos, a Jacobo y lo mataron? ¿Qué hizo la iglesia cuando tomaron preso a Pedro y estaba dispuesto ya para ser también sacrificado? ¿Qué es lo que hizo la iglesia, amados hermanos? El capítulo 12 de Hechos, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado, dice, en la cárcel, para luego, ¿cierto?, sacarlo y darle muerte. Pero ¿qué hizo la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito sea Dios para siempre. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Esto es lo que los hijos de Dios debemos hacer cuando se levanta el enemigo para destruir, cuando se levanta el enemigo para herir, cuando se levanta el enemigo para acongojarnos, para poder maltratarnos. Tenemos que orar sin cesar, orar y velar para no caer en la tentación. Mientras Pedro estaba entre cadenas, entre grilletes, entre rejas tras rejas, custodiados por soldado tras soldado, él estaba allí en la cárcel, sin duda alguna orando, sin duda alguna tranquilo. Él estaba dispuesto a morir como había muerto Jacobo. Él estaba dispuesto a ser decapitado por predicar a Cristo. Él no iba a negar su fe, él no iba a negar su amor a Dios, él no iba a negar lo que él había visto, lo que él había vivido con Cristo Jesús. Él no lo iba a negar por ninguna manera. La vida estaba dispuesto a entregar, la vida estaba dispuesto a entregar a la muerte si era necesario, pero no negaría la fe que había en su corazón. Alabado sea Dios para siempre. Poderoso es Dios, poderoso es el Señor. La iglesia hacía oración.
Dice que oraba por él. Esa era la oración que la iglesia tenía. Oraba por Pedro para que Dios lo librara, para que Dios lo librara. Pedro era el pastor de la primera iglesia, el obispo de la primera iglesia, como queramos llamarlo. Él era el hombre que Dios había puesto, amado hermano, como pastor, como líder de aquella iglesia primera. Y la iglesia hacía oración por él, porque no querían que otro líder muriera, que otro líder fuera decapitado. La iglesia estaba haciendo oración. Bendito sea Dios. Amados hermanos, ¿qué debemos hacer cuando la iglesia es perseguida? Cuando la iglesia está en tribulación. Primero, hay que orar sin cesar, como lo hizo esta iglesia. Hay que esperar en la voluntad y misericordia de Dios. Nosotros no podemos exigir a Cristo, a Dios nuestro Señor. Debemos esperar en su voluntad. Dice el verso 6 del mismo capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, dice, ¿a qué? Para darle muerte, hermano amado. Herodes iba a sacar esa misma noche a Pedro de allá de las rejas, de las cadenas, para darle muerte. Él lo iba a sacar para matarle. Bendito sea el Señor. Pero la iglesia estaba haciendo oración. La iglesia esperaba en la voluntad, en la misericordia del Todopoderoso. Esa misma noche iban a sacar a Pedro. Amados hermanos, bendito sea Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, dice, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así estaba Pedro, bien seguro, para que nadie fuera a liberarlo, para que nadie fuera a sacarlo de las cadenas, de la cárcel, de las rejas de aquella cárcel, amados hermanos, custodiado por dos soldados, encadenado. Así estaba Pedro. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia estaba en oración. La iglesia estaba en ruego. La iglesia estaba clamando. Cuando vemos a un hermano, una hermana que está entre cadenas, a lo mejor no está en la cárcel física, a lo mejor está en una cárcel espiritual, encadenada por los vicios de este mundo, encadenada por los afanes de esta vida, encadenada por las cosas que a nada sirven, que nada le aprovechan en su vida espiritual. Están encadenados en sus quehaceres, están encadenados en su vida, están encadenados en las cosas de esta vida y se olvidan de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Es orar sin cesar, es esperar en la voluntad bendita de nuestro Señor. Si tú tienes un hijo, una hija, que a lo mejor no está entre rejas humanas, físicas, pero está encadenado por cadenas de Satanás, en cadenas de opresión por los vicios, en cadenas de opresión, amado hermano, por las cosas de esta vida, por la violencia, por la delincuencia, por el alcoholismo, por la drogadicción, por las potestades de depresión, de enfermedades, cualquiera sea. Tú tienes que orar, tienes que pedir a Dios, tienes que invocar su nombre, tienes que buscar la ayuda que solo Dios puede brindarte. A lo mejor el hombre no podrá ayudarte, la mujer no podrá ayudarte, pero Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede, amado hermano, hermana oyente, cortar las cadenas que atan la vida del hombre, cualquiera sea, cadenas de enfermedad, cadenas de depresión, cadenas de vicio, cadenas de indiferencia, de incredulidad. Dios puede cortarla, pero tú como creyente tienes que orar sin cesar, tienes que esperar en la voluntad de nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Amados hermanos, cuando la iglesia se dedica a orar en la tribulación, lo imposible para nosotros, lo imposible para ti, es posible para Dios. Sí, dilo ahí donde tú estás. Si estás pasando un proceso imposible de solucionar, imposible de arreglar conforme tus fuerzas, hay uno que puede ayudarte, hay uno que puede escuchar tu oración, hay uno que puede oír tu ruego, tu clamor. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Mientras la iglesia estaba orando,
Mientras la iglesia gemía esa noche, Herodes estaba preparándose para sacar a Pedro de la cárcel, para darle muerte. Mientras la iglesia gemía, lloraba, clamaba por Pedro, Herodes se reía, Herodes estaba feliz. Los judíos que esperaban la muerte de Pedro estaban felices. Pero lo imposible fue posible. En los versículos 7 y 10 del capítulo 12, dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, bendito sea Dios, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios por esto. ¿Por qué se caen las cadenas de nuestras manos? ¿Por qué se pueden caer y cortar las cadenas de aquellos que están oprimidos? Es por tu oración, es por tu clamor, es porque hay una iglesia orando, clamando, gimiendo, buscando el rostro del Señor. Si tú necesitas la ayuda de Dios, tienes que orar. Si tú necesitas la ayuda de Dios, tienes que clamar. Mientras Pedro dormía, porque él estaba tranquilo. Uno puede decir: pero ¿cómo Pedro podía estar durmiendo sabiendo que lo iban a matar? A él no le importaba aquello, a él no le importaba que lo mataran. Él lo único que quería, amado hermano, tal vez en esos momentos, es estar en la presencia de Dios. Él estaba tranquilo, él estaba en paz, él estaba, amado hermano, quieto, porque su esperanza no estaba puesta en los hombres, no estaba puesta en la vida de este mundo, sino estaba puesta en aquel que dijo: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Poderoso es nuestro Dios. Pedro estaba confiado, Pedro estaba feliz, él estaba durmiendo, pero en su sueño, amado hermano, llegó el ángel, llegó la luz, llegó la esperanza. Y dice la Biblia que el ángel le tocó en su costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Poderoso es nuestro Dios. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No importa cómo esté tu vida, no importa cómo esté tu alma, no importa la condición en que esté, si estás atado, si estás encadenado. Cuando la luz de Cristo alumbra tu vida, las cadenas se cortan. Cuando la luz de Cristo alumbra tu vida, Dios hace milagro. Cuando las cadenas, amado hermano, te atan, viene la luz de Cristo y esas cadenas se deshacen, porque en Dios hay poder. Dios es poder, Dios es autoridad. Nada ni nadie pueden detener la voluntad de Dios para con el hombre. Dios te puede cambiar, transformar, libertar, cortar las cadenas de opresión. Dios lo hará, Dios lo puede hacer. Cree a Dios, pero tienes que orar. Sígueme, le dice el ángel. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Bendito sea Dios. Eso era lo que Pedro pensaba. Él pensaba que era un sueño, él pensaba que era una visión, que no era posible traspasar la reja, que no era posible que los soldados no despertaran, que no era posible que las puertas de hierro se abrieran, que no era posible que las cadenas que estaban en sus manos fueran cortadas, que no era posible, amado hermano, que él caminara por entre los soldados sin que los soldados se despertaran. Lo imposible estaba siendo posible. Lo imposible que tú puedas estar viviendo, lo imposible que tú puedas estar viviendo, Dios lo puede hacer posible. Dios lo hará posible. Solo cree, solo cree, solo cree. Cree que el poder de Dios está ahí, hablando a tu vida. Cree que la palabra de Dios está hablando a tu corazón. Cree que la palabra de Dios está tocando tu vida en esta hora. Lo imposible para ti es posible para Dios, pero tú tienes que entregarte a Él. Tú tienes que hacer un compromiso con Jesús. No solamente en la angustia, no solamente en tu dolor, no solamente en tu desesperación, sino para toda la vida. En las buenas, en las malas, en el dolor, en la felicidad, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez. En todo tiempo tú tienes que adorar y entregar tu vida a Cristo. Poderoso es el Señor. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Eso estaba aconteciendo, eso había acontecido, hermano amado. Un hombre había sido decapitado, probablemente. Un hombre había sido muerto a espada.
El otro líder, el más importante de la iglesia primera, estaba preso a punto de ser sacrificado. Pero la iglesia estaba en oración. La iglesia estaba en ruego. Vino el ángel de Dios y lo sacó de en medio de las cadenas, de las rejas, de los soldados, y lo sacó fuera de la ciudad. Libre, libre, porque Dios hace libre al hombre. Dios hace libre al hombre. Ahí estaba el ángel de Jehová, el ángel del Todopoderoso, sacando a Pedro de la cárcel, sin que los soldados despertaran o se dieran cuenta. Pero cuando Pedro ya estaba fuera, dice la Biblia que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo, volviendo en sí. Cuando leo esa palabra me acuerdo del hijo pródigo que, estando en medio de los cerdos, volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre. ¿Por qué razón? Porque la mente de ese joven pródigo estaba perdida. Ahora Pedro no comprendía, no entendía lo que estaba aconteciendo cuando él caminaba entre los soldados que lo custodiaban. Él no entendió cuando las cadenas cayeron de sus manos. No entendió cuando las puertas de las rejas se abrían. No entendía, pero cuando volvió en sí, cuando el Espíritu de Dios le dio su razonamiento, pudo entender que el ángel de Dios lo había liberado, lo había sacado. Y Herodes había quedado con las ganas de matarle, y la gente con las ganas de ver a Pedro muerto. Poderoso es el Señor. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Solo cree, solo confía, solo busca el rostro del Señor, solo abre tu corazón, solo deja entrar a Cristo en tu vida y verás la obra, el poder maravilloso de nuestro Dios. Solo deja que Cristo actúe en tu corazón. Amados hermanos, Pedro volvió en sí. Pedro volvió en sí, se dio cuenta de lo que había ocurrido. Dentro de todas estas cosas que habían ocurrido, amados hermanos, surge una héroe anónima. Dentro de todo lo que le acabo de comentar, Dios levanta una héroe anónima. Dentro de lo ocurrido, como la muerte de Jacob, Pedro preso, la iglesia en oración, Pedro liberado por un ángel, algo va a ocurrir, algo va a acontecer. Pedro, amado hermano, dice, cuando llamó Pedro, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Cuando él volvió en sí y se dio cuenta que estaba libre, caminó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marco. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí en casa de María? Dice que muchos estaban reunidos en una fiesta, comiendo, estaban orando, hermanos amados. ¿Y cuál era su petición? Orando por Pedro, pidiéndole a Dios, a lo mejor: Señor Jesús, libra a Pedro de la cárcel, no permitas que Herodes lo mate, no permitas que los judíos que no creen en ti se rían, Señor, no lo permita. Y lloraban y gemían, ahí estaban en la casa de María, orando, clamando por Pedro. Estaban en eso, orando, clamando por Pedro, para que Dios hiciera su voluntad, para que Dios les diera fuerza para seguir, para avanzar, para que Dios, a lo mejor, diciéndole: Señor, si Pedro por alguna razón es muerto, Señor, por Herodes, danos la fuerza para seguir, danos la fuerza, Señor, para seguir batallando. Probablemente eran una de las frases en sus oraciones que ellos realizaban en esa hora de la noche. Pero cuando llamó Pedro a la puerta, cuando a lo mejor golpeó la puerta, no sé cuál sería la forma, la costumbre de ese entonces. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Una muchacha que puede decir, a lo mejor era una criada de María, a lo mejor era una participante del pueblo que estaba en oración.
A lo mejor era una joven amiga o pariente de alguno de los hermanos que estaban reunidos orando por Pedro. Amados hermanos, aquí vemos a una muchacha. Mientras todos oraban y se lamentaban, a lo mejor ella también estaba orando, o a lo mejor le habían dado la visión de que pusiera atención en alguien que pudiera llegar a ese hogar de María. Y cuando ella escuchó a Pedro llamar, cuando ella escuchó que alguien tocaba a lo mejor la puerta del patio, ella fue a ver, ella fue a mirar. Bendito sea el Señor. A lo mejor fue en silencio. A lo mejor escuchó la voz de Pedro que llamaba, diciendo: María, Juan, ábranme, soy Pedro. Esta joven, en su emoción, en su gozo, porque ella creyó que el que estaba afuera era Pedro. Ella creyó, ella tuvo fe que Dios había respondido la oración de la iglesia que allí estaba reunida. Ella confió y creyó fielmente que Dios había liberado a Pedro y que el que estaba afuera realmente era Pedro. ¿Qué dice la Escritura? Amados hermanos, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿qué cosa? ¿Estás loca? Bendito sea Dios. ¿Estás loca? Pedro, a lo mejor ya lo mataron. Pedro a lo mejor ya está muerto. A lo mejor viste al ángel, su alma que anda por ahí. Bendito sea Dios para siempre. Amado hermano, no importa que te digan loca o loco. Tú cree, tú sigue teniendo fe en Cristo. Tú sigue teniendo esperanza en Dios. No importa que se rían de ti, cree a Jesús, cree que Él está contigo, cree que Él puede hacer obras, cree que Él puede hacer milagros, cree que Él puede hacer maravillas a favor de tu vida. Ella decía: no, bendito sea Dios para siempre. Dice que corriendo de gozo, había gozo en ella. La fe produce gozo, la esperanza produce gozo. Ella podía haber abierto la puerta, pero ella fue a dar la noticia: ya no oren más por Pedro, ya no clamen más por Pedro. Dios ya escuchó, Dios ya respondió, Dios ya lo liberó, Dios ya hizo la obra. Afuera está Pedro, vamos, que Pedro está afuera. Ahí encontramos una héroe anónima que se menciona solamente en este pasaje de la Escritura, a esta muchacha Rode. A esta muchacha que creyó que Dios había librado a Pedro, porque había escuchado la voz de Pedro que llamaba a la puerta. Poderoso es Dios, maravilloso es el Señor. Mas los discípulos le dijeron: estás loca. A ella no le importó que allí hubiesen hombres que estuvieron con Jesús, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que estaban en oración, hombres que estaban en ruego, mujeres que estaban en ruego, que muchos le dijeron: estás loca, ¿cómo se te ocurre? Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sucedió lo mismo que cuando Jesús se presentó y no estaba allí Tomás. Bendito sea Dios, porque has visto, has creído. ¿Se da cuenta? Los discípulos no le creyeron a esta joven, pero ella no fue quebrantada su fe. Ella dijo: no, yo sé que es Pedro, yo sé que es Pedro que está allá afuera. Dios nos ha escuchado, Dios ha respondido, Dios ha atendido el clamor, Dios ha atendido el ruego de su iglesia. Yo creo que es Pedro, no estoy loca, no he visto un ángel, es Pedro que está afuera. Y fueron a ver, y cuando abrieron la puerta, se encontraron que era Pedro. Una joven llamada Rode se transforma en una héroe, porque ella va y testifica que Pedro está a la puerta, que Dios lo había librado, que Dios lo había sacado de la cárcel. Mientras los demás se reían de ella, mientras los demás la trataron de loca, ella no quebrantó su fe. Ella dijo: es Pedro, Pedro está afuera. Dios ha respondido, Dios ha escuchado el clamor de su iglesia. Esta es la fe que Dios quiere que usted y yo tengamos. Esta es la fe que Dios quiere que su iglesia tenga. No importa cómo nos llamen, no importa lo que digan de nosotros,
No importa lo que te digan. No importa si tu propia familia se levanta de ti por creer y aceptar a Jesús. No importa. Abre tu corazón. Abre tu corazón y deja entrar a Cristo en tu vida. Abre tu corazón, dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad al dador de la vida. Dale una oportunidad al Rey de Reyes. No importa que tu esposo se ría de ti. No importa que tu esposa se ría de ti. No importa lo que digan de ti. Tú sigue buscando el rostro maravilloso de Jesús. Porque al final, amada hermana, hermano, tú estarás contenta y gozosa. Como esta joven, de gozo, de alegría, fue a pregonar, fue a anunciar que Pedro estaba a la puerta, llena de gozo, llena de alegría, llena de regocijo, porque Pedro había hablado y ella había reconocido la voz de este siervo. Maravilloso es el Señor. Pedro toca la puerta y una muchacha sale a abrir, sale a escuchar, mejor dicho. Rode fue una joven de fe, pues sin ver a Pedro reconoció su voz y creyó que Dios había respondido. Creyó que Dios había respondido la oración que la iglesia estaba haciendo por él. Pese a que la trataron mal, a que la trataron de loca, ella confirmó que Pedro estaba a la puerta. Ella lo confirmó. Que Dios nos bendiga. Y que tú puedas ser una Rode. Que tú puedas ser una Rode. Que la iglesia sea una Rode. Que nada quebrante nuestra fe. Que nada quebrante nuestra esperanza. Que nada quebrante nuestro amor a Dios. Que nada quebrante nuestro amor a Cristo. Sino que en medio del que dirán, en medio de las burlas tal vez, ten en cuenta que no eres el primero de a lo mejor que se han burlado de ti. Lo hicieron con el mismo Señor Jesús. Lo hicieron con el mismo Dios encarnado. No creyeron en Él, le azotaron, se burlaron, le escupieron, lo llamaron que hacía milagros por Belcebú. Pero sin embargo Él, siendo Dios, se hizo carne. Y en su condición de carne dio su vida por ti y por mí. Él pagó tu pecado y mi pecado allá en el madero de la cruz. Él vive y Él está aquí y está ahí contigo. Él es quien quiere bendecirte. Y así como aquella joven Rode creyó, también Dios quiere que tú creas, que tú le aceptes, que tú le recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador Jesucristo. Sé una héroe anónima, iglesia. Sé una héroe anónima, hermana. Sé una Rode que aunque se burlaron, aunque se rieron, aunque la llamaron loca, ella creyó que Dios había respondido la oración, que Dios había escuchado el ruego de su iglesia, pues ella confirmó que Pedro estaba